Diagnóstico de bienestar. Conducta saludable. En Gladys en Éxitos. En esta primera hora de Gladys en Éxitos vamos a revisar qué es el modelo Centinela. Es un sistema de vigilancia, pero de esto nos va a hablar desde México el doctor Enrique Rojano. Es médico epidemiólogo hospitalario, especializado en salud pública y cursando Derecho Sanitario. Doctor, buenas tardes, bienvenido, gracias por aceptar esta invitación. Gladys, a sus órdenes, excelente, muy buenas tardes a todo el auditorio. ¿Qué es el modelo Centinela, doctor? Claro que sí, Gladys, mire, con mucho gusto les comento. El modelo Centinela, Gladys, es prácticamente un modelo que se utiliza a nivel mundial en diversas situaciones sugerido por la OMS, pero ese tiene una implicación muy específica y muy particular. Se usa de manera determinante para medir la circulación de ciertas situaciones, enfermedades infecciosas, como lo fue influenza en el año 2009. El modelo Centinela lo que hace es aproximaciones por medio de unas unidades que se denominan unidades monitores de salud o centinelas precisamente. Estas lo que hacen es medir la circulación endógena dentro de una situación de un país o de una zona y le permiten al país poder tomar decisiones para poder, en este caso, subsanar situaciones en el mismo año de la aparición de ese patógeno o para planeaciones posteriores. Quiero ser muy responsable, obviamente, y dejar en claro lo siguiente. El modelo es un modelo útil. Sin embargo, el modelo usa y determina de manera específica un paciente de cada 10 en probabilidad estadística que se debe muestrear de tipo ambulatorio. Hospitalizados, que son aquellos pacientes que requieren estar dentro de observación, se muestrea al 100% de ellos. Gladys, el modelo Centinela fue tomado por nuestra Secretaría de Salud, desde luego, pero es importante comentar que tiene implicaciones logísticas y también situaciones económicas. Lamentablemente, Gladys, obviamente en nuestra América Latina, el poderío económico que tienen otras naciones como las europeas, incluso en ellos no fue suficiente. ¿Qué es lo que pasa con nuestro país al adoptar en este caso este modelo? Este modelo trabaja con estimaciones. Las estimaciones prácticamente lo que hacen es justamente darnos una idea del beneficio de hacer esta medición y proyectar, por supuesto, la circulación de la pandemia propiamente, en este caso COVID-19 SARS-CoV-2, en nuestro país. Eso, Gladys, a muy grosso modo, sería lo que es el modelo Centinela. Si usted gusta, puedo Sí, comentar algo doctor, adicional con mucho una gusto. pregunta, porque tengo entendido que ese sistema Centinela, ese modelo, también en esos cálculos, estimaciones, aproximadamente se estima que el cálculo que puede tener el país, en este caso México, hay que multiplicarlo por 8 o por 10. Es decir, que el COVID-19 es 8 veces mayor que lo reportado, ¿es así? De hecho, es una estimación que efectivamente el subsecretario de Salud, el doctor López-Gatell, justamente modelo, y ese modelo lo toma justo en esa variable con 8. Es un modelo, obviamente, en el cual esa inclusión de ese valor predeterminado, así lo calcula el subsecretario y así es como se da anunciado en nuestro país de manera diaria. Habitualmente hay una conferencia a la cual el subsecretario la da pues prácticamente siempre a las 7:30 de la noche, un poquito antes hora del centro, y es donde nos anuncia justamente esos cambios. En efecto, como comentaba, es un modelo matemático, es aceptable, es recomendado por la OMS en ciertas situaciones. En este momento, obviamente, la Secretaría de Salud decide adoptarlo por diferentes circunstancias, Gladys, es correcto. Creo que aquí lo más importante es que no perdamos de vista dos cosas. El modelo nos permite conocer la circulación justamente en el modelo de un fenómeno o en la presencia de un fenómeno, como en este caso la pandemia. Mucha gente, Gladys, en ocasiones entra en gran controversia con la Subsecretaría de Salud con respecto a por qué se adopta este modelo. Si ustedes pueden observar a nivel internacional, lo que hace de manera específica la OMS es recomendar, como lo dice el director general, pruebas, 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 si ustedes lo recuerdan. Esto, desde luego, pareciera un poco contradictorio con nuestro sistema de salud, pero no, Gladys, tiene una especificación y una explicación. Se usa el modelo Centinela en este momento. ¿Por qué? Porque esto nos permite de manera específica saber qué pasa con estimaciones. El país de nosotros, Gladys, México, tiene más de 120 millones de habitantes y lamentablemente cuando nosotros en algún punto podamos realizar una prueba a un sector de la población, en ese momento, Gladys, si hiciéramos 126 millones de cribajes,
no terminaríamos. Y obviamente esto nos permitiría subestimar el proceso y quizá no pudiéramos recolectar información adecuada. El modelo nos permite hacer estimaciones, pero hay algo muy importante. El modelo se dirige de manera específica también en una acción muy concreta a muestrear al 100% de los pacientes graves hospitalizados. He ahí, Gladys, como de repente el secretario habla por las noches de casos confirmados acumulados. ¿Estos Wow. cómo se hacen, Gladys? Se hacen bajo una situación de la aplicación de un PCR en tiempo real para SARS-CoV-2, que en este caso es específicamente la búsqueda del material genético del virus de SARS-CoV-2 que provoca COVID-19. Gladys, bajo esta situación, obviamente, sí, perdón. Sí, pero doctor, porque al tener esa imprecisión, es un cálculo, es una estimación, ¿hasta qué punto se puede ser efectivo en el abordaje de la pandemia y para frenar la curva? Porque debe haber muchísima gente contagiada, incluso asintomática, que a lo mejor no está siendo tratada y está propagando el virus aún más. Claro, sí, mire, Gladys, aquí realmente la utilidad del modelo no es hacia frenar la curva. La utilidad del modelo, y esto para que ya quede bien claro en esta parte y podamos obviamente comentar un poquito más, básicamente es para estimar los casos que puedan presentarse y sobre todo, Gladys, nos permite en algún momento bajo este modelo saber qué es lo que puede pasar en las próximas semanas. Si Ya. me permite hacer una pequeña acotación o información muy concreta, la Subsecretaría de Salud, la máxima casa de estudios bajo la situación del modelo matemático, calculan el máximo alud o el máximo número de casos para el día 8 o 9 de mayo. Esto quiere decir que esos días, Gladys, para nosotros en México y en la Ciudad de México precisamente, que es un núcleo poblacional muy grande, se espera una gran cantidad de casos. Básicamente, Gladys, para eso nos sirve, para estimar el número de casos y la respuesta que podemos tener. La medición de la pandemia, por supuesto, en México con nosotros, esta cifra, este modelo, nos va a ayudar a estimar obviamente esta proporción, pero como lo comentaba, y esto siempre lo hago de la manera más responsable, respeto los comunicados de mi gobierno, por supuesto, pero quisiera dejar muy en claro que el método nos ayuda a estimar. Y Mm. creo que aquí, Gladys, como le hemos platicado con otras gentes, algunos matemáticos, algunas gentes que también se dedican a la salud pública, el problema para nosotros, obviamente, si hiciéramos una medición de los 120 millones de mexicanos, no terminaríamos, Gladys. Y por esa razón, la subsecretaría decide adoptar este modelo. Este método del que estamos hablando, que es el modelo Es Sentinela. correcto, Tenemos que hacer Gladys. una pausa, doctor, y al regreso me gustaría, bueno, hablar de esas estimaciones. Ustedes dicen que el pico puede ser para el 6 de mayo, pero ¿en cuánto estamos hablando que podría estar la población infectada en México? Me lo comenta, por favor, al regreso. Claro que sí, cómo no, Gladys. Actualización de noticias en buena compañía. Gladys en Éxitos. Con Gladys Rodríguez. Circuito Éxitos. Segunda parte de conversación con el doctor Enrique Rojano. Él está en México, es médico epidemiólogo hospitalario, especializado en salud pública y cursando Derecho Sanitario. Con él estamos tratando de entender mejor el modelo Centinela, es el que se está aplicando particularmente en México, que básicamente es un cálculo, una estimación de la pandemia, de la epidemia, y que multiplica por 8 los casos, digamos, a la cifra que pueden estimar en la actualidad. Es decir, sería 8 veces mayor que lo reportado. Entonces, viendo esto, doctor, ¿cuánto estiman puede ser la población contagiada para los Claro, próximos mire, días? Gladys, aquí con mucho gusto le comento, para el pico máximo nosotros esperamos, por supuesto, hoy o al día de hoy, ayer en la plática del subsecretario en la conferencia, se anuncia una cifra de 24.905 casos acumulados confirmados y se anuncia también en una cifra muy específica a nivel nacional una serie de defunciones, las cuales alcanzan 2.271. Específicamente en la Ciudad de México, Gladys, había 499 pacientes que lamentablemente pierden la vida por COVID-19. Bien, en base a esto, aquí la estimación para estos días se calcula que van a rebasar los 30,000 casos, por supuesto. Es importante, Gladys, mencionar algo y esto creo que es lo más responsable. Esto, desde luego, es una cifra de estimación, como le hemos comentado, pero aquí el cálculo es en casos reales confirmados. Gladys, nosotros esperamos, obviamente, bajo esta situación, no solamente la importancia de la cuestión de los casos confirmados. La estimación
nos va a ayudar mucho a saber algo que nosotros, y eso lo quiero dejar ya muy bien asentado, por qué trabajó así y por qué en algún momento la subsecretaría decide esto. Les interesa, por supuesto, muchísimo el número de casos, pero aquí, Gladys, la respuesta clínica epidemiológica y obviamente la necesidad de dar una respuesta adecuada a la población en aquellos pacientes que lamentablemente requieren hospitalización y otros la utilización de una unidad de terapia intensiva, cuidados intensivos. Gladys, básicamente por arriba de 30,000 confirmados, independientemente de la gente que se encuentre circulando en la calle con signos y síntomas leves, o algunos de ellos sean positivos, asintomáticos, porque existen, Gladys. Si ustedes recuerdan, se ha comentado por la OMS que prácticamente un 80% de la población a nivel mundial puede infectar, pero no enfermar. Esto obviamente nos deja de lado muchas situaciones también de lo que ocurren con otros gobiernos. Pero creo que aquí lo que tenemos que recalcar mucho, Gladys, que al gobierno mexicano, al momento de utilizar este modelo Centinela, le interesó lo que pudo haber sucedido, obviamente, sin una planeación de una sana distancia. Y por supuesto, Gladys, y esto quisiera yo aportar esta parte, si nosotros tenemos una política gubernamental adecuada que nos permita en algún momento hacer esta observación a la gente, necesitamos que la gente nos apoye, que se guarde en casa. Obviamente ese distanciamiento social nos va a ayudar a dos cosas. Uno, que la curva poco a poco se vaya aplanando, pero la más importante, Gladys, y parece que esto lo estamos por el momento consiguiendo en los próximos días, que nuestros hospitales tengan la capacidad de respuesta y no colapsen. ¿Por qué, Ahora Gladys? le Porque pregunto, lamentablemente, sí, sí, continúe, por favor, cierre la idea. si esto obviamente no logramos alcanzarlo, Gladys, obviamente Mm. habría que hacer reconversiones de otros sitios para atender pacientes. De hecho, ya se están planeando desde centros de convenciones en toda la República Mexicana, estadios de fútbol y de béisbol, y también, Gladys, se consideran en este momento autódromos y otros auditorios en otros lugares. Así es, doctor, como en otros países que han estado en crisis y han tenido que contemplar espacios, bueno, no tradicionales para atender a pacientes en medio de la emergencia. Gracias, doctor Enrique Rojano, médico epidemiólogo hospitalario especializado en salud pública y cursando Derecho Sanitario. Él está en México hablando de la situación específicamente de ese país. Tenemos que hacer una pausa y al regreso, la doctora Mercedes Schnell, hoy es martes de conversación con ella, médico psicoterapeuta, especialista en conducta humana, en programación neurolingüística e hipnosis. Ella nos va a hablar de la fiebre de cabaña. ¿Sabe qué es? Lo comentaremos al regreso.